Me tomaba la cabeza y la ponía cerca de sus genitales para darme la absolución. Darse besos en la boca o pasear por los pasillos tomados de la mano era una costumbre entre algunos en el seminario. Y cuando yo me negaba, me decían que tenía problemas de afectividad. Los más cercanos al sacerdote pasaban los fines de semana con él. Como rito de iniciación, nos obligaron a entrar desnudos a una piscina, mientras el que estaba a cargo nos hacía tocaciones. Según datos que maneja el Vaticano y que seguramente usted no conoce, en Chile hay 4 veces más abusos sexuales en contra de niños por parte de sacerdotes que en América Latina. 4 veces más. Y de los obispos chilenos, al menos 1 de cada 3 ha sido acusado por esta causa. Hasta la semana pasada yo no conocía estas cifras y me preguntaba de qué clase de desinformación hablaba el Papa. Después de que defendiera públicamente a Barros, ¿podía decir que no sabía nada o que había sido mal informado? Me pareció curioso que mandara a llamar a todos los obispos y desconcertante también que se desentendiera un poco de su propia responsabilidad. El hecho es que después de hacer un intenso trabajo de investigación, cambié de opinión. Ahí entendí que la carta de Francisco no se refería a Barros, que no era casualidad que ni siquiera lo nombrara y que en cambio usara expresiones como dolor de tantas víctimas de los abusos sexuales de diversos consagrados. En ese contexto, en el contexto de un problema estructural, o sea, extendido, no aislado, es que se entiende que el Papa llame a todos los obispos a Roma e invite a la Iglesia chilena, entera, sin excepciones, a, comillas, entrar en estado de oración. O hay que suponer que es casualidad, por ejemplo, que de los 5 que componían el círculo más cercano del cardenal Silva Enrique, Luis Antonio Díaz, Miguel Ortega, Eugenio Silva, Raúl Asbun y Cristian Precht, 3 hayan sido acusados de abuso sexual por testimonios de distinta procedencia y sin embargo coincidentes. O no hay que estimar relevante que uno de esos 3, Cristian Precht, haya sido condenado por el Vaticano y que el cardenal Esati, comisionado por Roma para determinar el castigo, lo sancionara solo con 5 años de inactividad, cuando lo que estaba en juego era abuso sexual de niños. ¿Qué significa, en definitiva, que estemos hablando de un grupo y con mucho poder dentro de la Iglesia y no de casos aislados? Por otra parte, ¿qué se puede decir del hecho de que los obispos de Linares, de Talca, de Osorno y el mismo Arteaga, o sea, 4 obispos, hayan pertenecido al grupo más íntimo de Caradima? ¿No es este antecedente suficiente por sí mismo para hacer una intervención, un peritaje más profundo? La presunción de inocencia obliga a descartar de plano la posibilidad de que ellos también hayan sido, por lo menos, víctimas de Caradima. O si algunos ven en el sacerdocio algo así como una carrera que culmina en el obispado, ¿tiene importancia que dentro de los que alcanzaron esta cima, por decirlo de alguna manera, haya varios acusados? ¿Que el exobispo de Iquique, Marcos Órdenes, haya sido reducido al estado laical por conductas homosexuales con menores de 18 años? ¿O que haya varios exseminaristas que acusen a Gonzalo Duarte, obispo de Valparaíso, y a Santiago Silva, obispo castrense? ¿No tiene ningún valor que el obispo de San Felipe, Cristian Contreras, tenga como acusador a un sacerdote que bajo juramento afirma haber sido testigo presencial de un abuso contra un niño y objeto de una propuesta sexual también de parte de Contreras? No estamos hablando, insisto, de casos aislados, tampoco de todos, pero sí de una trama, de una red. También es posible que algunas acusaciones sean falsas, pero no se pueden descartar sin más o desestimar simplemente porque no hay pruebas. Ese es el punto. Sobre todo cuando los testimonios vienen de personas distintas, sin conexiones entre sí. Es decir, cuando no se puede detectar nada parecido a una campaña orquestada. Es cierto que la pedofilia y en general cualquier forma de abuso sexual no es algo que ocurra ni exclusiva ni predominantemente dentro de la Iglesia, pero, y este pero es muy importante, cuando hablamos del abuso de un sacerdote, hablamos de algo muchísimo más grave, por ejemplo, que el abuso sexual de un jefe en contra de su subordinada o de un director de Hollywood en contra de una actriz. Primero, porque en esos casos se trata de adultos entre los que hay una relación de subordinación profesional, no moral. Uno saca provecho de la necesidad del otro, pero sobre la base de unas reglas del juego conocidas y en cierto sentido aceptadas. ¿Se trata de extorsión? Sí, pero de una extorsión que a diferencia de la que hace el sacerdote no es engañosa, no viene revestida ni es disfrazada de lo que no es y que no toca, por eso, el núcleo mismo de la persona humana, que es su conciencia. Por eso es necesario superar a Caradima
que se ha transformado en una especie de símbolo del abuso. Quizá porque era de derecha o porque la parroquia del Bosque congregaba a un sector importante de la aristocracia, no lo sé. Dejar de ocuparse de él, por más nefastas que hayan sido sus conductas, para entender cuál es la dimensión verdadera del problema y, sobre todo, también, cuál es el mecanismo con que opera el abusador. Porque para que haya abuso se necesita una víctima, y para que haya una víctima, esta debe en algún minuto, en cierto sentido, consentir, si no en el abuso sexual, sí en el abuso de poder o de conciencia. Evidentemente la víctima es una persona que tiene buenas intenciones, que está en una búsqueda, que aspira a algo trascendente. Eso lo sabe, lo entiende y lo recoge el victimario, el sacerdote, para presentarse ante ella como un medio necesario, ineludible incluso, para llegar a Dios. O sea, si tú quieres acercarte a Dios, si quieres hacer su voluntad, si quieres obtener su favor, me necesitas a mí. Yo soy la persona que está en una posición tal de superioridad que puedo comunicarte lo que Él espera de ti. Y como contrapartida, si no te dejas guiar, si no obedeces, no atentas contra mí, atentas contra Dios. El cura entra así en la categoría de infalible, de iluminado, y tiene entonces un poder muy superior al del jefe respecto de sus empleados. En ese momento es que la persona empieza a ser víctima, en el momento mismo en que abdicó de su deber moral de pensar por sí misma y de seguir su propia conciencia, en el momento en que renunció a hacer uso de unas facultades que tiene y que, lo digo como creyente, Dios mismo le dio. El círculo de abuso no se cierra solo con el cura, sino con la cooperación, e inconsciente e inocente, pero cooperación al fin, del que pone al cura en un lugar que no debiera, del que le dice, ok, hágase cargo usted de mi persona, decida por mí, dígame lo que está bien o lo que está mal. Y bueno, yo de pasada me desligo de la responsabilidad que me cabe por lo que yo hago, porque usted me autorizó, me dijo qué, etcétera. La dirección espiritual es algo fantástico, como cristiana la valoro muchísimo, pero solo si se entiende como una instancia donde lo que se pide es un consejo y no donde lo que se hace es una delegación o suplantación de responsabilidad. Termino este comentario diciendo que soy católica, que voy a misa los domingos, que creo en la santidad de la Iglesia, que agradezco la labor de tantos buenos sacerdotes que he conocido en la vida y que lamento de verdad que sufran injustamente hoy. Pero estoy convencida, absolutamente convencida, de que la verdad es liberadora y de que en Jesucristo están hoy, igual que siempre, a pesar de todo, las respuestas a todas las preguntas del alma humana.